Shabbat Shalom a todos y cada uno. Esta noche el estudio estará a cargo de nuestro hermano Israel Van der Hol. Yahweh Sebaot, te damos a ti, oh Elohim de Israel, toda gracia, te damos toda honra y honor a ti, porque tú eres el único que te la merece, Abba. Bendecimos tu nombre, te damos, Padre amado, la gracia por tú nos has bendecido con tu vida, nos has bendecido con la salvación, nos has bendecido con el Shabbat, nos has bendecido con los mivot de la Torá, nos has bendecido con el Mashiach, nos has bendecido con tu Ruach HaKodesh. Te pedimos que tú nos limpies, nos perdones, nos guardes, tenga de nosotros misericordia, Abba, que tú bendiga a cada uno de los hermanos que se han dado cita en esta noche. Y te pedimos, oh Elohim de Israel, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Abba. Te pedimos, Padre, para que en esta noche tú bendigas al maestro, al expositor, que tú lo uses para honra y gloria tuya, oh Abba, y seamos nosotros bendecidos a través de la palabra, de la enseñanza que tú has traído a través de él. Padre, toca a aquellos que sientan en su corazón formar parte de este estudio. Te damos a ti el honor y la honra en el Shem Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Pues con nosotros, nuestro expositor de esta noche, nuestro hermano Israel Van der Hol, el conocido como Billy, hablando de la lengua, conforme a Santiago capítulo 3. Adelante, hermano Willy. Amén. Shabbat Shalom a todos, hermanos. El tema de esta noche es la lengua. La base bíblica se encuentra en Santiago del 1 al 18. Yo le voy a pedir que lea Santiago del 1 al 18. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. ¿Quién no comete errores en lo que dice? Es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos le ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar en nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Este es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos, ni tampoco de ninguna fuente de agua salada y agua dulce. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido?
Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia, rivalidad, no tienen de presumir y están falseando la verdad, esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Amén, gracias hermana. Vamos así a definir la definición de la lengua. Definición de la lengua. Órgano del cuerpo capaz de expresar sentimientos, de gustar o aprobar y captar los sabores. Órgano por el cual expresamos los sentimientos, sea de amargura, sea de dulzura. Amén. O sea, la lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo. Pero también dice que no nos hagamos maestros de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice el libro de Eclesiastés, o digo el libro de Santiago, que ella se jacta de grandes cosas. O sea que a veces pensamos que lo que hablamos, que lo que decimos, viene de parte del Eterno, y no es así, hermano. A veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y nos apoyamos en lo que creemos y en lo que sentimos. Pero dice que esta lengua es dañina, perniciosa, perniciosa. O sea que hay cosas buenas que puede aportar la lengua como cosas malas. Porque yo comparo la lengua como un instrumento utilizado por el hombre, sea para bien, sea para mal. Dice que con ella bendecimos, y también dice una parte de Santiago que de una fuente no puede salir agua dulce y amarga a la vez. O sale dulce o sale amarga. Pero dice que con ella bendecimos y con ella maldecimos. O sea que nosotros como cristianos, como conocedor de la Torá y de lo mismo, no debemos de ignorar que nuestra lengua debe de ser guiada por el capitán, que es Yahshua. Él es nuestro capitán y él va a poner en ti palabra de aliento, él va a poner palabra de fortificación. Pero a veces nosotros no dejamos que Yahshua sea el guía y que tome el timón de nuestra lengua, sino que nosotros le entregamos el timón de nuestra lengua a veces inconscientemente al enemigo, porque decimos cosas indebidas, cosas que no deben de salir de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hay en nosotros es algo diferente a lo que pueda sembrar el enemigo. Hermano, es lamentable saber que una de las cosas que está destruyendo las congregaciones es el chisme. El chisme es la herramienta que Satán ha utilizado. ¿Para qué? Para dividir el cuerpo de Cristo. Por un chisme mucha gente se han ido al mundo. Por un chisme mucha gente se ha perdido. Por un chisme mucha gente se ha decepcionado y se ha salido del evangelio. ¿Por qué? Porque en vez de apagar el fuego, lo que se hace es que se le echa leña. Y tú quieres ver una cosa que atice más el fuego, que cuando tú estás soplándolo con la boca, que tú le estás soplando. Es como cuando tú estás estimulando a un tema negativo, a darle seguimiento, y en vez de apagarlo, encenderlo más. Nosotros como creyentes, el Rúa nos reprende. Y si el Rúa del Elohim nos reprende, es porque él nos lleva a toda verdad y a toda justicia, como dice la palabra. Pero a veces ignoramos esa reprensión. ¿Por qué? Porque el Rúa del Elohim está para llevarnos a toda verdad y a guiarnos a la verdad hasta el fin del mundo.
pero a veces viene el enemigo, entra al campo de batalla, que es la mente, y comienza a organizar, a analizar, y pone palabras en uno, y a veces uno se hace cómplice de las cosas malas. No podemos hacer maestros de nosotros mismos. ¿Por qué habla así, que no podemos hacer maestros de nosotros mismos? Y dice que ella inflama la rueda de la creación. Eso se está hablando de la serpiente antigua. ¿Quién fue la primera persona que hizo que el hombre pecara? Fue Hasatán. Pero ¿qué es lo que hizo Hasatán desde el principio? Utilizó la cuerda vocal de un animal, de la serpiente, buscando un argumento verdadero para confundir, porque en realidad el día que ellos comieran iban a conocer el bien y el mal, porque el hombre cuando estaba en el Edén no conocía mal, sino que era una persona inocente como un niño. No tenía malicia, no tenía maldad, conocía solamente el bien, pero no tenía el conocimiento del mal. Pero Hasatán, astutamente, ¿qué hace? Utiliza las cuerdas vocales de la serpiente. ¿Para qué? Para distorsionar una verdad. Entonces, con la lengua, él mismo le dijo, con que Elohim te dijo a ti que el día que comiera de él morirá. Eso es una de las funciones del enemigo. Y dice que inflama la rueda de la creación. O sea, se está hablando de algo que viene desde el principio. Cuando se habla de la rueda de la creación, se habla de los ciclos, pero también se habla de la creación. Por eso yo soy de lo que creo, como también lo cree el Moré Gerald, que la tierra no es una esfera, sino es como si fuera un círculo, plana, porque ahí claramente te da ese detalle. Está hablando de algo que aconteció en el principio. Ella inflama la rueda de la creación, pero cuando se habla en estos términos se está hablando algo que sucedió en el Génesis, que no debemos de ignorar esa verdad, porque sabemos quién fue que inflamó la rueda de la creación. Algo muy importante. ¿Quién fue? Ese dragón fue que la inflamó. Cuando abrió su boca y de su boca salió llama de fuego, como el dragón que hay en China. Entonces ahí vemos claramente quién es que inflama la rueda de la creación. Ahora, los que se apartan de Yahshua y hacen la voluntad de Hasatán, le están siguiendo sus pasos y a la vez son cómplices de su maldad. Por eso nosotros debemos de ungir nuestra lengua, cuidar nuestra lengua, porque dice que el prudente guarda su lengua del mal. Entonces nosotros sabiamente, como prudentes, como hijos de Yahshua y de Elohim, debemos de dejar que el capitán de nuestra lengua sea Yahshua, el hijo del Elohim, enviado por el Rúa del Elohim. O sea, él es el Dabar, él es la palabra encarnada. Entonces nosotros debemos de utilizarlo a él, que es la verdadera palabra, el Dabar, porque sabemos que la palabra Dabar significa el Mesías encarnado, o sea, el verbo que se hizo carne. O sea, nosotros debemos de revestir nuestra lengua de esa palabra que es él, pero a veces hacemos caso omiso. Dice que ella misma inflama la rueda de la creación, y dice que es inflamada desde el infierno. O sea, es algo espiritual que también se refleja en el mundo físico concreto. Entonces, hermano, nosotros no debemos de ignorar esta verdad. Sabemos que la desgracia que hoy hay en la tierra se debe a una mentira que se habló. No una mentira, sino la manipulación de una palabra. Porque ellos conocieron el bien, pero también conocieron el mal.
¿Por qué vemos en la escena del texto bíblico que Adán tiene miedo? ¿Y quién te enseñó que tú estabas desnudo? Ahí se ve claramente que entró el conocimiento del mal. Él sabía ya lo que era malo. Entonces ahí claramente el Señor te está diciendo a ti que tú no puedes hacer cosas que el enemigo trata de poner en tus lenguas, ni prestarle atención a su palabra, porque las palabras son poderosas y las palabras son como alma de doble filo. Cuando nuestros enemigos afilan su alma, así mismo es la lengua ligera, la lengua que no tiene freno. Hay lenguas que son más rápidos que el pistolero veloz del oeste. Gente ligera, gente que no medita al hablar, gente que no sabe el trasfondo, no sabe lo que se presenta, y a veces hacen prejuicio sin conocer a uno, adelantándosele a los hechos. Y son tan injustos que hablan sin tener pruebas. Y uno de los pecados que el Señor aborrece es la injusticia. Porque cuando usted es injusto, usted está condenando a una persona inocente. Usted está utilizando su lengua para condenar a esa persona. Entonces, hermano, debemos de cuidarnos de eso. La iglesia pentecostal está llena de gente que siempre viven murmurando el mensaje del hermano. Ah, no, que esto no es así, que esto no es asado. Dentro de los cristianos evangélicos, pentecostales y RT, como dicen los rabacucos, lo que se utiliza es esas cosas, de que si el hermano Gerald o la hermana Geraldine, el Rúa lo utiliza, le hacen la guerra, y piensan que le están haciendo la guerra a ellos, pero ellos no saben que quien habla a través de ellos es el Rúa, no ellos. Y ahí es que se pasan de la raya, como dice mi abuelo. Se pasan de la raya y no saben que el instrumento que le está utilizando a ellos es el Rúa. Y ahí sí hay peligro, porque a veces pensamos que le hacemos la guerra al hermano, y no al hermano. Se la estamos haciendo al Eterno. Porque la palabra que el Señor ha puesto en Geraldine, no son palabras que provienen de ellos, sino son palabras que el Rúa le ha dado para que ellos lleven y bendigan a otros. Pero el enemigo, como utilizó esta táctica desde el principio, utilizó este método, también él utiliza gente dentro de la quejiló para que sus lenguas sean guiadas por él. Y esto es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque yo, Gerald, el hermano Agüero y muchos de nosotros que estamos en las raíces hebreas somos víctimas de qué? De esa gente que tienen una lengua, pero no una lengua de carne, sino como la lengua de fuego, cuando el incendio es demasiado fuerte. Así mismo son la lengua de esta gente. Gente que por no tener el conocimiento, ellos lo que andan haciendo es competencia, compitiendo. Y el Eterno no ha llamado a ninguno de nosotros a hacer competencia con nadie, sino a buscar, a hurgar su palabra y a fortalecer al otro. Porque cuando nosotros utilizamos este instrumento que es la lengua para cosas que no son del Eterno, entonces nosotros somos cómplices de Hasatán. ¿Por qué? Porque él es que desde el principio utiliza la lengua para traer el mal. Para traer el mal. También Adán y Eva fueron cómplices. ¿Por qué? Porque oyeron lo que aquella lengua había emitido. Ellos oyeron, le pusieron atención. Porque hay palabras que son persuasivas, hay palabras que son viperinas, hay palabras que se ven dulces, pero no todas las palabras son dulces, no todos los besitos son del Eterno. Hay besos que son de Judas y hay palabras que son de Hasatán, que por más que usted la disfrace, por más que usted la ornamente,
tienen su efecto y serán negativos. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? De oír al Eterno, no a un hombre que es guiado por otro hombre. Porque a veces estamos fundamentados en lo que dice la palabra, pero el enemigo utiliza una gente con celo ministerial, una gente ciego, que no puede ver esta verdad, y lo que comienza es a criticar, a murmurar, a levantar falsos testimonios, y le hacen un expediente, de cabo a rabo, cosa que no le agrada al Eterno. Amén. Y así debemos de hacer nosotros. Si tu enemigo viene a hacerte la guerra, oremos por ello, no lo maldigamos, porque no es fácil. La prueba es fuerte, pero el Mesías que dice, bendigan a los que maldicen. Entonces debemos de hacer lo que dice la Escritura y debemos de obedecer esa enseñanza, porque fueron dadas por el Mesías, nuestro hermano mayor. Y así mismo debemos de enseñarle al otro que nuestra boca debe de ser utilizada como instrumento de Yahshua y no como instrumento del maligno. Las maldiciones son fuertes. Sí. 9 del 20 al 21. Sí. Y dice así, en el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestro Abacadosh. Dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos, o de sus hermanos. Dijo más: bendito por Yahweh, mi Elohim, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca el Elohim a Jafé y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Amén. Sí, gracias, hermano Eddie. Amén. Así mismo, como dijimos ahorita, que Satán utilizó las cuerdas vocales de la serpiente para traer maldición a la humanidad, que nosotros vemos concretamente las consecuencias que estamos sintiendo nosotros ahora en este momento concretamente. Vemos el poder de la palabra. El caso de Noé, que Noé maldijo a su nieto Canaán, pero también dice que él bendijo a Sem y a Jafé. ¿Cómo podemos comparar esto en lo actual, en el mundo concreto físico que nosotros vivimos hoy? Le voy a poner un ejemplo que ustedes lo conocen, que habla la historia y que nosotros podemos palpar hoy en día a través de la historia que viene contando cada civilización, lo que sucedió, su ventaja, su desventaja, por qué son tan poderosos, por qué son preponderantes, por qué esto y esto y esto y lo otro. Eso son maldiciones y bendiciones. Noé primero maldice a Canaán, que era hijo de Can. Pero ¿por qué motivo él lo maldijo? Lo que se ha analizado y lo que es más certero es, a la luz de la Escritura, es que Noé fue violado.
Noé fue violado. Muchos dicen que no, que fue que Can se acostó con su madre y subió al lecho de su padre. Pero lo más evidente es que Noé sufrió una violación por parte de su nieto Canaán. ¿Cómo podemos deducir que es una violación? Recuérdense, hermano, que cuando Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín son destruidas, era porque había en ese pueblo un espíritu de sodomía. Un espíritu de sodomía, y a la vez te hace entender que esto viene de generación en generación. Y vemos como el Señor decide exterminar a estas personas que son descendientes directamente de Canaán. Pero vemos el poder que tiene la palabra, porque nosotros conocemos la historia de los aborígenes, de los españoles, de los africanos, lo que sucedió cuando se extinguió la mano de obra indígena, que los indígenas se enfermaron por el maltrato, el trabajo duro, muchos abandonaron, huyeron. Los que escaparon se salvaron, los que estaban siendo oprimidos murieron por la explotación de trabajo que se les asignaba. Entonces, ya cuando no hay otra mano de obra para sustituir, ellos deciden ir allá a África, el continente que es habitado por Can, a comprar esclavos. Amén. Y ahí vemos claramente que Cristóbal Colón, que habla de la historia, los españoles fueron, compraron esclavos. Eso se llama lo que se llama la trata negrera, la venta de esclavos, y trajeron esos esclavos para sustituir la mano de obra indígena. Ahí usted se da cuenta el poder que tiene la palabra cuando Noé emitió a través de su lengua esta palabra, y cómo se ve hoy en día en el mundo físico a través de la historia. Aunque la condición de esclavo no es como muchos lo han entendido, que es por la condición de que ellos son negros. No. La condición de esclavo es una maldición, porque hay esclavos de otra raza, esclavo amarillo, mestizo, pero ahí, cuando llegamos a la historia, en ese plano de esa parte ahí, podemos ver por qué esta gente trabajaban como animales y fueron sometidos a la servidumbre, a la esclavitud. Y vemos claramente el trabajo forzado que hacían esta gente y cómo llegó esa palabra a ellos. Y no solamente a ellos, sino a otros hijos de Can que no eran directamente negros, porque sabemos el caso de Simón de Cirene, que le ayudó a llevar la cruz al Señor, o que le ayudó en ese momento. Sabemos que este hombre era un esclavo, pero quizás no era como los esclavos que nosotros conocemos, sino otro tipo de esclavo, y en otra cultura hay esclavos. O sea que eso fue una maldición que se emitió sobre esta descendencia. Ahora también podemos ver las bendiciones que él le emitió sobre Sem y Jafet. Mira el pueblo judío, el pueblo hebreo, cómo ha puesto a producir el desierto. Mira los armamentos de guerra, la estrategia de guerra, cómo ha peleado, cómo el Señor le ha dado inteligencia para defenderse de sus enemigos. Mira los pueblos europeos descendientes de Jafet, mira su economía, mira su estructura, mira su confort en cuanto a estructura, edificación y comodidad. Y mira cómo el Señor lo ha prosperado, porque eso fue una bendición que Noé emitió a través de su lengua. Y hoy mismo podemos ver a través del mundo concreto
¿Cómo se cumplen esas palabras que fueron emitidas? ¿Cómo se hacen realidad? Si usted se queda analizando los hijos de Sem, que son ricos, ahí tenemos a los árabes, que el mismo Dios lo bendice después, cuando Ismael y Agar son echados, él lo bendice, o sea que una bendición doble. El solo hecho del Señor decir yo te bendeciré es porque es algo que él emitió para que se haga real en el mundo físico. Así mismo son las palabras, porque la lengua tiene un poder y a veces tenemos que tener cuenta qué hablamos, qué decimos, porque a veces lo que hacemos es que le traemos consecuencias a los demás. Traemos consecuencias a su vida. Procuremos mejor bendecir y orar por aquello, y que de nuestra boca salgan palabras de bendición y no de maldición, porque ahí que está el peligro en la palabra. Amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana Nuria Rosales que nos lea Apocalipsis 16:13 para que ustedes vean la importancia de lo que es espiritual en el mundo concreto, de lo espiritual en el mundo concreto. Amén. Nuestra hermana Nuria, Apocalipsis 16:13. Amén. Apocalipsis 16:13. Amén, sí. Dice así: y yo vi 3 ruajín inmundos que lucían como ranas. Ellos salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Amén. Amén. O sea, 3 espíritus a manera de rana. Dice que uno sale de la boca del dragón, que es el diablo. Dice que uno sale de la boca del falso profeta, que es un líder religioso. Y dice que salió una rana del siguiente, que es la bestia. Esos son espíritus de demonios que salen de su lengua para convocar a las naciones a la batalla del gran día. Y vemos el poder que tiene la palabra, para convocar, para reunir a un batallón de 200 millones de jinetes, como dice Apocalipsis. O sea que en la palabra del falso profeta, del dragón y de la bestia, hay poder en su lengua. O sea, ellos tienen la potestad de convocar a través de su lengua a esos espíritus de demonios. Amén. Y vemos claramente cómo el mundo espiritual se refleja en el mundo concreto. Porque el hecho de que el río Éufrates se seque y que vengan esos batallones que están del otro lado del río a este lado para la guerra, no es solamente un hecho de ellos venir por su propia cuenta, sino es un hecho que tiene que ver con el mundo espiritual, a donde Satanás, a través de su lengua, ha convocado a estos pueblos para venir contra el Mesías y su pueblo. Amén. Y vemos claramente que nuestra lengua debe de ser de bendición para los que están alrededor nuestro, para los que están lejos y para los que están por venir a nuestra vida. O sea que de nuestra boca debe de salir agua dulce y no agua amarga. Es el peligro de la lengua, porque hay lenguas que son demasiado ligeras, demasiado rápido, son un Y, son expresos, son un turbo, son un arma de fuego de alto calibre en manos equivocadas. Sí, son la lengua maligna, la lengua pendenciera, que lo que quieren es pleito,
Porque cuando se habla de dependencia, no es que tú estás metiéndote en lo que no te importa, sino que aún dentro de las mismas iglesias que se han convertido en galleras, tú ves a un hermano chubándole al otro hermano. Mira lo que te hizo, esa es, tú no te puedes quedar así, tan como esos galleros que andan echándole gallo a otro gallero. Entonces nosotros somos quejiló de Yahshua, nosotros no somos galleros, porque eso es algo que ha caracterizado a los evangélicos de hoy, que si tú te caes, lo primero que te hacen la guerra y te hacen una campaña de descrédito son ellos. ¿A través de qué? De su lengua. Esos son los medios que ellos utilizan: la difamación, falso testimonio, calumniadores. Son gente, como dice la palabra, implacable, que no pueden sujetar su lengua. Porque dice que los hombres ponen freno en la boca de los caballos, pero el hombre no puede dominar su lengua. ¿Y de qué manera usted puede dominar su lengua? Guardando prudencia, sabiendo que no en todo momento usted puede abrir la boca, que hay momento oportuno para usted hablar, pero que también hay momento oportuno para usted callar. Porque a veces el tiempo no es oportuno y usted lo que puede hacer es un daño. Dice la Biblia que hay tiempo para reír, para llorar, hay tiempo para todo, pero cuando usted sabe que lo que se puede armar una revuelta, no toque su lengua, no la mueva, porque hay mucha gente que se hacen maestros de ellos mismos, como dice ahí, y eso se refiere a ese tipo de personas, que ellos hacen la cosa por lo que ellos entienden. Como hizo el enemigo, utilizó algo, una verdad, para traer maldición a la humanidad. Entonces no todo lo que le digan usted lo oiga, ni le ponga atención, porque a veces el enemigo utiliza lo que están adentro, no es a lo que están afuera, a lo que están adentro. Gracias a Dios que yo he llegado a las raíces hebreas y mira como ustedes son una familia para mí. Veo el comportamiento de nosotros como miembros, pero en las iglesias pentecostales uno sufre. ¿Por qué uno sufre? Porque son galleras, se han convertido en galleras. Y ser miembro del cuerpo de Yahshua no significa que si un órgano se enferma, el otro órgano tiene que procurar extirpar ese órgano, sino restaurarlo. Pero a veces somos muy ligeros al hablar y somos profesionales haciendo expedientes, cosa que al Eterno no le agrada eso, cosa que debemos de corregirla nosotros. Que si tú sabes que un hermano está en falta, que lo llame a solas, no que lo despedace, como hay muchos que lo despedazan. Y esa no es la manera de reprenderlo y corregirlo, sino de otra manera, orando por esa persona. Los pecados orales son peligrosos, traen consecuencias, traen bastante consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando tú emites una palabra, también se revoca algo en contra de ti negativo. Viene algo negativo a tu vida, pero tú no sabes por qué, porque vino esa palabra, salió de ti. Y dice la Biblia que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Vamos a pedirle a nuestra hermana Miriam que nos lea Mateo 15:11. Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Amén. La interrogante, ¿por qué lo que entra a la boca no es lo que hace daño? Algo que la misma Biblia responde. Porque lo que entra a la boca es digerido en el ciego, en el recto, y va a donde, a la letrina, a donde están los excrementos.
todo lo que usted consume, todo lo que el cuerpo humano puede entrar y hacer el proceso de digestión, va a un destino. ¿A dónde? A la letrina, a donde están los excrementos allá. Pero lo que sale del baúl del corazón es lo que está adentro, es lo que hace daño, es lo que enciende la chispa, inflama la contienda, la enemistad de los chismes. ¿Por qué? Porque algo adrede, premeditado, en alevosía, cuando usted hace algo de manera clandestina, ocultando algo, usted está maquinando, usted está calculando, usted está operando de qué manera yo puedo hacer que fulano resbale o caiga. Ya usted le está prestando su lengua al enemigo, a la vez su lengua, y a la vez le está poniendo atención a lo que él le pone en su lengua, que ahí es que está el peligro. Porque hay gente que dicen, no, que Dios me dijo, que de parte de Dios. Y hay que tener cuidado, porque a veces no fue el Señor que le dijo. Y si no es el Señor que le dijo, entonces ahí hay peligro. De eso es que usted se tiene que cuidar, como una persona que le teme al Señor. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacernos los chivos locos, pero a veces sabemos que tenemos una contienda, una rencilla con el hermano, y queremos buscar un pretexto, una excusa para atropellar a esa persona verbalmente hablando. Entonces, lo que contamina no es lo que entra, porque lo que entra es digerido y echado en la letrina. Amén, hermano. Y es así, hermano, que las palabras tienen consecuencias muy graves. Vamos a pedirle a nuestra hermana Adriana que nos lea Levítico 24:11. La consecuencia de los pecados orales. ¿Cuál es la consecuencia de los pecados orales? Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Amén. Gracias, hermana. Vemos la consecuencia que sucedió en este acontecimiento. Dice que un hijo de una israelita contendía con otro hombre. Y dice que el hijo de la israelita era de la tribu de Dan, de una mujer que era de la tribu de Dan. Y dice que este hombre blasfemó el nombre del Señor. Pero sabemos que había una sentencia sobre cada persona que blasfemara el nombre de Dios. En aquel entonces tenía que morir apedreado, lapidado. Y dice que esperaron a Moisés y fueron y lo llevaron y lo sacaron fuera del campamento y lo apedrearon. ¿Pero por qué lo apedrearon? Porque había una sentencia que no se podía blasfemar contra el nombre del Eterno. Y este hombre lo que hizo fue que salió de su lengua maldición hacia el Eterno y murió lapidado por esta causa. O sea que esas son una de las consecuencias de los pecados orales, que debemos de guardar nuestra lengua. ¿Por qué debemos de guardar nuestra lengua? Porque del corazón mana la vida. O sea, lo que hay en el corazón, la lengua lo emite. Amén. Y así uno va haciendo una autoevaluación. ¿Qué debo de hacer a la hora de hablar, a la hora de emitir? A la hora de hablar, porque a veces somos muy prontos para oír, o sea, somos muy tardos para oír, pero rápido para hablar. Cosa que el Eterno condena, cosa que el Eterno no le agrada, cosa que debemos de tener un freno a la hora de escuchar, para saber cómo vamos a responderle a los demás. Amén. Ahora sí, Morellera,
Léame Santiago 1:19, a ver si usted puede. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Gracias, More. O sea que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esas son una de las cualidades que uno debe de tener. El cristiano que no tiene esas cualidades es un cristiano que está fracasado. ¿Por qué? Porque a veces somos lo contrario. No somos prontos para oír y somos rápidos para hablar. Cosas que uno psicológicamente tiene que hacer una evaluación de cómo funciona cada órgano del cuerpo de uno y el mecanismo y la función que deben de hacer a la hora de tomar una decisión, porque el cuerpo obedece al cerebro y el cuerpo hace lo que el cerebro le está emitiendo. O sea que a veces tomamos decisiones a la ligera, pero no reflexionamos. No nos podemos a pensar, cuidado si fue que sucedió esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y a veces ofendemos. También dice el libro de Santiago que el que no ofende es perfecto. También debemos de entender que a veces nosotros fallamos y nos equivocamos. Tampoco podemos hacerle la guerra a una persona que cometió un error. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a los extremos y entramos a lo que se llama injusticia. Y el Señor aborrece la injusticia. O sea, uno se equivoca. Uno se equivoca. ¿Por qué uno se equivoca? Porque nadie es perfecto. Mientras estemos en esta carne, tendremos debilidades. Ahora, ¿cuándo nos hacemos fuertes? ¿Cuándo Mashiach nosotros lo hacemos partícipe de nuestra vida? Cuando Él le permitimos que guíe nuestro pensamiento, nuestra lengua, nuestras decisiones, nuestras reflexiones. Entonces ahí es que nosotros vamos ready, como dice. Ahí es que al Señor le gusta. ¿Por qué? Porque el Señor no es injusto. El Señor tiene el control de todo. Y así mismo debe de ser con nosotros. Nosotros no podemos emitir sentencia injusta a la hora de hacer un dictamen. Debemos de reflexionar qué hablamos, qué decimos, porque hasta por eso hay mucha gente que se han perdido y han tropezado por las malas decisiones que nosotros tomamos. Gente que se van al mundo, gente que lo atropella un vehículo y murieron fuera ya de la presencia del Señor. Por eso debemos de pedirle al Señor que nosotros no seamos obstáculos para nadie, porque ahí sí es fuerte, ahí es fuerte. Vamos a pedirle a nuestro hermano Peralta que nos lea Eclesiastés 7:19 al 22. Eclesiastés 7:19 al 22. Para un hombre sabio, la sabiduría es mejor protección que 10 hombres poderosos en la ciudad, porque no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También no escuches a todas las palabras que los hombres impíos hablen, no sea que oigas a tu sirviente hablar mal de ti, porque a menudo él pecará contra ti y repetidamente él afligirá tu corazón, porque así tú has maldecido a otros. Amén. A veces, gracias hermano Peralta, a veces nosotros nos sentimos mal
cuando se dicen cosas de uno, ¿verdad? Entre comillas, cuando se habla mal de uno, pero tampoco nosotros debemos de poner atención a esa cosa, porque nosotros hemos incurrido, hemos caído en que hemos hablado quizás mal de esa persona o de otro, y entonces es un pecado grave. ¿Cómo yo me puedo poner guapo con Gerald? Si yo he hablado mal de él también, y quizá Gerald, el Rúa del Elohim, lo utiliza y me amonesta a través de una palabra. Puede ser positiva, puede ser en una prédica que él predique, o puede ser que él esté hablando algo en contra de mí, pero a veces nosotros debemos de analizar qué nosotros hemos dicho de otro, porque nos molesta cuando se habla de nosotros. Lo que dice la palabra es que bienaventurado soy por cuanto en tu causa critiquen, vituperen y digan toda clase de mal, pero que sea mintiendo, porque si es hablando con causa y motivo, entonces estamos en empate. Es a eso que se refiere, estamos en empate. ¿En qué sentido? Tú hablaste mal de Mengano, también Mengano, Sutano habló mal de ti, o sea, algo recíproco. Entonces están en la misma condición. Entonces de eso es que debemos de cuidarnos, hermano, Ay, porque eso sí pica, cuando hablan de uno, y lo que uno ha hablado de ese otro, ahí es lo fuerte. Por eso el libro de Santiago habla de esta manera y en esta forma. Otro caso se encuentra: María y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Yahweh, no habla también por nosotros. Y lo oyó Jehová, lo oyó Moshe, Yahweh, perdón. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que habían en la tierra. Luego dijo Yahweh a Moshe, a Aarón y a María: salid vosotros tres, Moshe, Aarón y María, al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Yahweh descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él le dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la aparición de Yahweh, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe. O sea que hablar contra un ungido del Señor es algo de un peligro de una magnitud muy fuerte, porque el hecho de que María hablara mal de Moisés y le cayera esa lepra no era cualquier hecho, era un hecho que era visto mal delante de los ojos del Eterno. Al ella criticar a su hermano por haberse acercado a una mujer cusita, dice que le sobrevino lepra. La lepra simboliza pecado, y uno de los pecados que aborrece el Señor es los pecados de calumnia, de estar criticando, murmurando, que a veces hay gente
que lo que hacen que en vez de apagar el fuego lo atizan más. Y eso es algo que le está haciendo daño a las iglesias, porque quizá una persona nueva que viene por primera vez, lo que aprende a chismear, ya por experiencia, porque ya yo he oído casos de iglesias que se han dividido por ese tipo de actitudes, que a veces gente que se llaman ser siervos del Señor toman una postura de gallero y se prestan para hacer ese tipo de cosas que no le agrada al Señor. Pero si fueran los tiempos como en los tiempos de Moisés, que le cayera lepra, se respetara un chin más, porque a veces el ser humano es así. Para el ser humano reflexionar tienen que pasarles las cosas, y eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Nosotros no debemos de esperar que el juicio caiga sobre nosotros, sino prestarle atención a lo que dice la palabra, porque a veces nada más nosotros estamos esperando que algo se dé para dejar de hacer eso. No, hermano, usted no tiene que esperar que eso suceda en su vida para usted no volver a repetir ese hecho, no. Si la palabra dice que criticar a un ungido del Señor es malo, no espere que el Señor le dé un tallazo. Evite que el Señor le dé ese tallazo. Le digo por qué. Porque a veces hay gente que se hacen reincidentes sabiendo la verdad. Y dice la palabra que hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Eso se toma como pecado de omisión. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la palabra que es la que nos corrige y nos enseña. Y a veces sabemos que criticar a una gente que está en eminencia es pecado. Y lo hacemos. Y no nos importa. Y a veces hacemos la cosa para agradar al hombre, porque de eso es que están llenas muchas iglesias. Ellos no agradan al Señor, sino la voluntad de un hombre. Entonces ellos no están haciendo lo que dice en la Biblia, pero sí le ponen atención a un grupo de gente, quizá porque estén en la élite, quizá porque es un grupo de gente influyente y poderoso, y quizá porque son gente que tienen influencia económica y de poder, y ellos no le tienen temor al Señor, que tiene más influencia y más poder que esta gente que están dentro del cuerpo del Señor, dentro de la quejiló. Y lo que están haciendo es servirle de tropiezo al otro. Es cosa que el Señor aborrece, Entonces la palabra del hombre están por encima de la palabra del Eterno. A veces le tememos más al hombre que al Señor, y a veces nos escondemos más del hombre, de lo que el hombre pueda pensar, que aún de lo que pueda pensar el Eterno. Que no debería de ser nuestra vida así. Esto parece como una paradoja, pero es algo común. Algo común, ¿por qué? Porque es algo que se da con frecuencia. Gente que le creen más al pastor fulano porque tiene 50 y pico de años, porque tiene una trayectoria de 80 años, porque ha pastoreado varias iglesias. Y esto no es por experiencia, esto es por revelación. Si el Señor a través de su palabra le enseña algo, no tuerza lo que Él ha establecido desde un principio. Eso se llama torcer la palabra. Cuando usted se fundamenta, se apoya en la creencia de un hombre y no en la creencia de la Torá. Y eso es peligroso, hermano. Hay gente que le dan más importancia a la palabra de un pastor que a lo que dice la Torá. Algo que decía el hijo del pastor, a donde yo asistía antes, que él dice: hermano, si ustedes ven que un día yo me tuerzo, no se tuerzan ustedes, porque no soy yo el que salva es el Mesías, y yo no soy el Mesías. Yo me puedo equivocar, pero ahora si ustedes ven que yo estoy haciendo algo malo, estoy hablando mentira, o estoy haciendo cosas indebidas, corríjanme con humildad. Y una de las cosas que ha llevado a ese muchacho
a que su iglesia crezca, es la obediencia a la palabra, que es lo que no están haciendo mucha gente, que en vez de dar rodillas, lo que están dando es lengua, lengüeteando, echando a uno a pelear con el otro, cosas que no son debidas y que no deben de suceder. Pero lamentablemente dentro del cristianismo se han adoptado esa postura, porque lo que vale más es la influencia económica, el grupo de la élite, los empresarios, la gente poderosa e influyente, pero lo que dice la palabra lo echamos a un lado, porque le damos más cabida a lo que dice un hombre. Y a veces nos hacemos cómplices de mentiras y de calumnia de mucha gente, que lo que están haciendo adentro de la iglesia es dividir la iglesia, la que giró, dividir el reino. ¿Por qué? Porque son gente que no han nacido de nuevo, son gente que no le han puesto freno a su lengua, son gente que tienen una lengua más rápida que la pistola del oeste o que el pistolero veloz. Entonces usted no le puede estar prestando atención a esa clase de gente que no conocen Torá, gente que lo que andan buscando es fama de hombre y ganar raya. Aquí en este camino no es ganar raya, sino aprender lo que nuestro Señor nos ha revelado a través de su Torá y lo que su Rúa nos ha dado, porque lo que vale no es lo que yo pueda aparentar, porque el mismo Yahshua reprendía a los brushim, a aquellos, a los escribas y a los fariseos, porque eran gente que hacían oraciones largas, querían ser vistos por el pueblo en la plaza, exponían lo que ellos hacían, y así hay un montón de gente hipócrita que le hacen un papelón a uno, mas sin embargo su casa se está cayendo a pedazos. Son gente que no saben dirigir su casa y quieren dirigir la ajena. Entonces, ¿a qué Mesías que tú le sirves? Porque el Mesías nunca distorsionó la palabra. Pero ahora a esta gente uno le habla de las raíces hebreas y es como si uno le hablara de hechicería. Y esto no se trata de hechicería. Gente que le dan a la lengua porque ven que el Señor te llevó a un nivel de conocimiento y a un nivel de grandeza para bendecir al otro, y ellos lo que hacen es que se sienten mal cuando ellos saben que tú tienes un conocimiento que viene de Dios, que viene del Elohim, que viene de lo alto, que no proviene de uno, que proviene del Rúa, y lo que se ponen a hacer pendiente, a darle a la lengua, en vez de orar, en vez de darle a la rodilla, le dan a la lengua. Y lamentablemente así es que están todas las iglesias. Yo lamentablemente le dije a mi mamá, mire, usted se congrega en su iglesia, usted me puede invitar, yo voy como oyente, pero yo hay cosas que yo no la puedo compartir, porque ya muchas de esas cosas que me enseñaron, ya yo le eché en el zafacón. Muchas la eché en el zafacón. ¿Por qué? Porque son mentiras que uno ha adoptado desde allá atrás, que se le han enseñado como verdad, y por eso el enemigo utiliza la lengua de mucha gente que están dentro de la congregación haciendo un papel de santo, y lo que son es lobos rapaces, gente que se creen que son querubines y serafines, y que el malo, el antagonista de la película es uno. Entonces ellos se quieren llevar el protagonismo a través de darle a la lengua, a través de hacerte un expediente, a través de ficharte. Ellos lo que quieren es fichar a uno, pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados que están en las regiones celestes. Y cuando se habla de eso, son esos demonios que salen de esa lengua ligera, que no se frenan. Entonces a eso es lo que uno tiene que tenerle miedo, a ese tipo de personas, que lo que salen de su lengua son espíritus de demonios, que lo que van a llevar chisme, contienda y divisiones. Al Señor no le agrada, no le interesa eso. Y ya para terminar, vamos a leer dos citas. Una se encuentra en Proverbios 4:23, Proverbios 21:23. Proverbios 4:23.
Por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Amén. Amén. O sea, que guarde tu corazón, porque el Señor a través de Salomón nos habla así, porque como Salomón lo que pidió fue sabiduría. Cuando se habla de sentencia, de refranes, uno de los hombres más destacados en cuanto a la sentencia de los refranes, que es de lo que se deduce una enseñanza moral, tienen que ver con esa enseñanza que son adagios, reflexiones que el Señor nos da a través del rey Salomón, es que guarde su boca, que guarde su corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es que están alojados todas las cosas que nosotros reflejamos a través de la lengua, están ahí. Ahora, cuando tú te das cuenta qué es lo que hay adentro, cuando la lengua lo expone, porque la lengua le da un poder de que esto llegue al mundo físico. Así mismo es la lengua, por eso debemos de guardar cosas que sean de aporte para los demás y que no sean de perjuicio, de daño a otra persona, porque eso es lo que está pasando, hermano. Mire, ya a ese tipo de iglesia ya yo le tengo miedo, como yo se lo dije a mi mamá, mira, ya yo le tengo miedo, porque tú no sabes qué disparate te van a decir o qué van, y es una cosa, no es que uno menosprecie a esa gente, porque también hay que decir una cosa, hay gente que están buscando al Señor en espíritu y en verdad, pero hay mucha gente que lo que están enganchados, como esos reclutas que se enganchan, que eran civiles, se engancharon a militar. Así mismo hay mucha gente enganchado, y esto es algo serio, esto no es de la boca para afuera, esto no es con el pecho y la lengua, esto es con hechos, porque hay muchos que son teóricos, pero a la hora de ejecutar la verdad se vuelven un mango o un etcétera. Entonces no es eso lo que el Eterno quiere. Él no quiere hablar y que uno a la vez aprenda a tomar decisiones antes de hablar y que no sean a la ligera, porque ese es el problema del ser humano, que es ligero, rápido. ¿Qué es lo que significa ligero? Algo rápido. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que es ligero? Cuando usted agarra un tirapiedra y usted agarra esa piedra y la pone en la goma, y esa piedra va a una velocidad máxima. Así mismo es la palabra del hombre necio, porque el hombre necio no es prudente, ni mide su palabra, y uno debe de ser lo contrario. Uno debe de reflexionar a la hora de abrir su boca, porque a veces hay gente que abre su boca y lo que sale es ráfaga de veneno. Y en eso que el Señor nos está cuidando, de ese tipo de personas, que ellos no aportan, sino que destruyen. Proverbio 21:23. Sí. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Amén. Amén. O sea, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. ¿A qué se refiere eso? A que mucha gente, por las cosas que habla y dice, le vienen estragos. Yo he oído de gente que por culpa de ellos se han matado pueblo entero por un chisme. Oye lo que dice el libro de Santiago, que la lengua es como una pequeña chispa que enciende grandes bosques. O sea, la matanza que ha visto por algo que una persona dijo en su lengua, lo ha llevado a ellos a tener una vida fuera de sosiego. Gente que no tienen sosiego, que viven en angustia. ¿Pero por qué viven en angustia? Porque su conciencia le dice que ellos han provocado un mal irreparable. Gente que se ha muerto, mucha. Yo supe el caso de una mujer que por chisme de ella se mataron 2 familias enteras, y después agarraron hasta una bomba y la quemaron, y hubo una explosión, y todo fue ¿por qué? Por un chisme.
gente que Satanás lo usa y que ellos no tienen ese dominio propio en su lengua. Por eso uno le debe de pedir al Señor que sea Él que hable y no uno, porque a veces uno bajo ira, bajo un pique, bajo un rencor, bajo una amargura, emite palabras y a veces son de consecuencia. Yo no le diga que usted se incomode y que un día usted diga algo ya que se vaya a lo extremo, no, porque tampoco no podemos ir a lo extremo. Uno no puede ser religioso porque siempre uno va a caer, y a través que uno cae, uno lo que tiene que tratar es de hacer la cosa como Él manda, porque esto no es para uno quedarse caer en el suelo. Levántese, porque también hay mucha gente que son religiosos, que si tú te caes, ellos te quieren llevar a la Junta Suprema, te quieren llevar a la Suprema Corte de Justicia y te quieren hacer juicio ellos, y el juicio no proviene de ellos, es del Eterno. Que el Señor nos bendiga, hermano, y hasta aquí este estudio y nuestro Moré Gerald con nosotros.